Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis la mar de bien. Hoy os traigo un vídeo bastante chulo. Me habréis visto ya el de 15, que son 15 novelas. Y en este caso pues voy a aplicar el mismo formato de cosas breves, de libros breves. Pero en el ámbito de la filosofía, o el ensayo, o la no ficción, o como como le queramos llamar. Entonces, lo he dividido en dos bloques. Mirad, os enseño. Ay, no me da la mano. No me da la mano para cogerlos todos, pero sería como algo así. Y nada, esto es, los he organizado por bloques por dos bloques de dificultad. Siempre tengo este debate si lo hago por tema de dificultad, por tema de género, por tema de qué abordan, por tema de si son más sociológicos, más filosóficos, por tema de época, así que, pero al final he decidido hacerlo por dificultad. Intentaré, si me acuerdo, poner como lo de los fragmentos estos de YouTube, como que puedes partir el tiempo y esas cosas, puedes intentar hacerlo, y si no, pues mirad, es lo que hay. Voy a poner el crono, bueno, voy a mirar la hora que es, sí, más fácil, sumar, ok. Y así como voy contando esto para que no se me descuadre. Así que nada, vamos a empezar ya. Lo que he dicho antes de la línea temporal es básicamente como que puedes clicar por capítulo o algo así, ¿no? Ya me entendéis, creo, si veis YouTube. Entonces, vamos a empezar con lo que es más facilillo, y que no por eso menos interesante, ¿no? Y aquí he decidido hacer como hay varias... Bueno, ya veréis. Lo primero de todo, quizá reflexionando más en el campo de lo literario o de la creación más lingüística o artística, os traigo básicamente Leer mata de Luna Miguel, que es un libro que está concebido para leerse de una sentada. Al menos yo me lo he leído de una sentada, y creo que está hecho para leerse de una sentada o dos máximo. Es un libro que reflexiona sobre el acto de la lectura. Es un ensayo sobre la lectura, básicamente, y sobre qué relación, intentando romper también como el mito este de que leer es algo bueno, leer es algo sano, ¿no? Explorando toda la parte tóxica de la lectura y toda la parte, sobre todo, de cómo se convierte la propia subjetividad en otra, de cómo nos vemos interpelados, ¿no? Lo que siempre digo desde Gadamer, que no es tanto la obra un objeto como un sujeto que nos altera a nosotros, ¿no? En este caso se ve muy bien cómo la protagonista, que es una especie de autoficción de la propia Luna Miguel, se ve como alterada por la propia lectura, y cómo hace como un ejercicio de mímesis absoluta con los propios libros, ¿no? Y qué relación hay. Entonces, hay un manejo de citas bastante espectacular también. Y nada, yo creo que es un ensayo muy interesante si os gusta la cuestión de leer. Entonces, quizás también para volver a leer un libro sobre leer. Me parece un poco paradójico, pero creo que es una buena idea. Y más, que es un libro que se sienta bien, que se lee bien, que plantea tesis interesantes, que está escrito con una soltura muy fuerte. No sé, como Barthes es un ensayo que también maneja autoficción y literatura, creo que es una buena manera de adentrarse. Luego, en este caso, es un ensayo, pero sí, se le puede considerar ensayo porque es quizás también es una obra de teatro o una escena, que es de Oscar Wilde, La decadencia de la mentira o La decadencia de la mentira. Es también cortísimo, son 60 y... ni eso. 67 páginas, es decir, nada y menos. Y para leer creo que es magnífico. Reflexiona sobre por qué el arte no debe buscar la verdad o ser realista, sobre todo, más que la verdad, ser realista, ¿no? Pero aquí quiero explicar un poco que la verdad del arte y la potencia del arte no residen en el realismo, sino precisamente en su carácter de mentira, y su carácter ficcional es lo que le permite acercarse a la verdad. Es la propia mentira artística es lo que permite la verdad, ¿no? Toda arte hace una crítica muy fuerte a toda la literatura realista, ¿no? Que pretende plasmar la realidad tal y como es. Y plantea esto de Wilde, ¿no? Que para mí es muy cierto, que muchas veces las cosas en la ficción es más realista algo puramente literario y artístico, que una cosa que no pretende plasmar la realidad tal y como es, ¿no? Al menos yo creo que va por ahí. Y nada, Oscar Wilde me parece muy guay. Luego, lo tengo apuntado en un post-it porque se lo he dejado a una colega, que es el libro de Maldita Perfección
de Rafael Argullol. Es una colección de ensayos, creo que también es un poquito más largo que 200 páginas, pero lo interesante es cómo, porque el corte vuelve a estar a 200 páginas, no sé si se lo he dicho. Lo interesante de este libro de Rafael Argullol es que son como una colección de ensayos. Yo no suelo leer colección de ensayos porque es un género que no me gusta, o como mínimo, no es que no me guste, sino que me cuesta ser constante leyéndolos. Los ensayos, no sé cómo, un libro que es una colección de ensayos, no sé cómo leerlo. Lo leo en orden, lo leo separado, ¿qué hago? Me leo un ensayo tras de otro, paro, aunque me apetezca seguir leyendo cuando acabo. No sé, se me hace un poco extraño, ¿no? Pero digamos que lo interesante de este libro es que es una colección de reflexiones en relación a las grandes obras poéticas, a las grandes piezas artísticas, desde Van Gogh, pasando por Michelangelo, por Chirico, con la pintura metafísica, pasando por Shakespeare, por Homero, por un poco de todo, la verdad, y no sé, a mí me gustó mucho el estilo, especialmente hay algunos ensayos que creo que están muy bien, y creo que sobre todo tiene una escritura muy bella. Rafael Argullol, evidentemente, no le gusta mucho la escritura poética, y además no es una traducción, lo cual se nota mucho y se agradece. Y además, no es difícil, es decir, obtienes información muy interesante y tesis muy interesantes sin tener que entrar a un nivel de abstracción fuerte, ¿no? Estaría más cerca de la crítica literaria que no de la filosofía. Entonces, cerrado ese bloque, vamos ya a lo que es propiamente filosofía, y luego habrá otro que no lo será, pero bueno, ya lo veréis. Una recomendación es como leer clásicos, ¿no? Y en este caso, pues os traigo los estoicos, porque los estoicos, según qué textos, son muy accesibles, pero al mismo tiempo con mucho contenido, ¿no? Y sobre todo se acercan mucho, que quizás cuando uno lleva tiempo sin leer y está cansado de cosas súper abstractas, quizás un poco de filosofía práctica, de carácter más moral y de la praxis, nos ayuda y nos hace reconectar de alguna manera con la realidad que a veces parece que perdemos de vista, ¿no? Entonces creo que para la idea de para volver a leer, creo que es muy interesante. Entonces os traigo aquí, jo que sé, en aquest cas en català, no? Sobre la ira de Sèneca, diguéssim, de Bernat Metge, que la verdad es que está súper bien. O tendríamos aquí las meditaciones de Marco Aurelio en 2 ediciones distintas, de Ariel y de Austral. Las meditaciones, la ventaja que tienen las meditaciones es que puedes hacer, como también os recomiendo, si os interesa el rollo también, manual de vida de Epicteto, lo que como son sentencias o pequeñas frases, te puedes proponer leer una al día. Aunque sea una solo, que es una frase, como mínimo una frase al día, o una página al día. No es eso que empiezas un capítulo y lo tienes que terminar porque si no, no lo vas a entender, no. Son pequeños aforismos muy cortos, y creo que eso está bien para cuando uno pretende, básicamente, volver a leer, ¿no? Porque se lo puede plasmar como un aforismo al día, aunque sea, qué ridículo, que tardas 30 segundos en leerte un aforismo, pero bueno, o 10 aforismos al día, o una página al día, ¿no? Y aparte, entre eso, que son cortos, que escriben bello, ¿no? Porque son los helénicos, escriben bello, además que uno le da esa sensación de clásico, y aún por encima es conocimiento de la praxis, ¿no? Que está vinculado a la praxis, por lo tanto es como mucho más fácil bajarlo aquí, ¿no? Entonces, yo recomendaría a los estoicos. También tengo por aquí Séneca, que sobre la felicidad y la brevedad de la vida me parece un ensayo brutal de Séneca, para mí más potente que Marco Aurelio. Pero nada, es eso. Y por último, en este bloque más sencillo, digamos, está a punto de traer Realismo Capitalista, pero de Mark Fisher, pero a partir de ahora he decidido como pasar de recomendar Realismo Capitalista a Utopía no es una isla, de Laila Martínez, porque creo que se encuadra en el mismo contexto político, digamos, de ser una tesis que pretenda establecer, digamos, la necesidad de superar a través de un destaponamiento creativo, imaginario y teórico el estado actual de las cosas, y plantear una contrahegemonía propia en contra del neoliberalismo, ¿no? Esta necesidad teórica. Creo que los dos libros lo plantean, pero Utopía no es una isla es un libro más actual. Luego es de Laila Martínez, que es una mujer de aquí, ¿no? Como venimos, no es una traducción, es una autora de aquí, porque ya basta también con la obsesión con Mark Fisher editorial, ¿no? Que es que al final le van a editar, no sé, las notas, que, vamos, claro, lo de la edición de Mark Fisher es un cachondeo. O sea, al final a este hombre le van a editar, pues yo qué sé, las notas que tenía en el papel de cocina sobre la lista de la compra. Es que es acojonante. Bueno, en fin. Pero bueno, la gente lo sigue comprando, por tanto, yo qué sé. No sé qué pensaría Mark Fisher de ello. Entonces, este libro, Utopía no es una isla, es un libro que, si os interesa el tema, quizás hago un vídeo. Es que me interesa bastante el libro, quizás hago un vídeo cortito. Básicamente plantea
la importancia que tiene la utopía, la idea de utopía, ¿no? Y de cómo se han estructurado las utopías históricamente desde el inicio de la utopía, ¿no? Desde la creación del propio término hasta el presente, pasando por, yo qué sé, las utopías piratas, las utopías socialistas, las distintas... bueno, cómo se han articulado a lo largo de la historia de las utopías y qué rasgos han tenido, ¿no? Todas comparten, por ejemplo, que son sociedades sin clases, donde no existe la propiedad privada, donde los bienes son colectivos y todo el mundo tiene tiempo libre y trabaja poco, ¿no? Eso es como... como básicamente están compartidas entre las utopías, sigue siendo básicamente... Y me gusta porque al principio, con la primera mitad del libro, es un repaso histórico, para mí muy bien trazado y escrito con un estilo muy literario y muy atractivo. Y la segunda parte del libro es en el presente qué propuestas se está viendo, ¿no? Pasando por el anticolonialismo como sujetos revolucionarios, las mujeres kurdas, pasando por la revolución de Rojava, que es lo que se estaba comentando del pueblo kurdo. Es decir, hay mucha potencia aquí, creo que es un libro a tener en cuenta y sobre todo un libro de referencia para construir contrahegemonía política y pensar en un futuro mejor. O sea, me parece un libro magnífico, que no os voy a mentir. Entonces, aquí lo tenéis. Cerrado este primer bloque, entonces vamos con los otros, que son estos de aquí, que son los más difíciles. Empezando por los más fáciles, por muy absurdo que parezca. Esto es así, ¿vale? Entonces voy a empezar los difíciles por los fáciles y también dando un poquito de contexto histórico y demás. Entonces, un libro archi recomendado. El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul Sartre. Un libro que yo me lo leí en una sentada. Este libro de verdad que se lee en una sentada. Es una conferencia, entonces tiene la virtud de que es un lenguaje oral, por lo tanto, mucho más comprensible. Y nada, explica un poco cuáles son las tesis básicas del existencialismo, hace una defensa de por qué el existencialismo es precisamente un humanismo. De aquí vino la polémica con Heidegger, ¿no? Porque Heidegger no es existencialista y tampoco humanista, porque ya sabéis que en ese contexto se hace una interpretación de Ser y Tiempo y de Dasein, el carácter existenciario se hace en el catálogo, se hace en carácter existencial, ¿no? Por lo cual es un problema porque tiene una vinculación mucho más moral y Heidegger no defiende eso, sino que, bueno, hay mucho conflicto ontológico aquí entre la fenomenología, digamos, sartriana, existencialista y la fenomenología hermenéutica propia de Heidegger, pero bueno, es un debate muy interesante, si os interesa. Pero digamos que el existencialismo es un humanismo, es un libro muy interesante porque se ve con soltura. Sartre es el Sartre más comprensible, con diferencia, no es el Sartre de El ser y la nada, es un Sartre mucho más comprensivo, mucho más chicharachero, también se ve la potencia intelectual cuando responde a las preguntas. Y nada, yo creo que es un libro muy recomendable para entender una de las corrientes más importantes del siglo XX, que plantea el giro que hay ontológico y entender profundamente la tesis de por qué la existencia precede a la esencia y el atributo moral que eso conlleva y cómo no caer sobre todo en el individualismo partiendo de esta ontología, ¿no? Entonces, luego, por muy paradójico que parezca, ¿sabéis qué? Vamos a ir a algo más actual. Vamos a ir con Josep María Esquirol. Esto tiene premio de ensayo. Y en este caso es la resistència íntima. S'ha hecho una filosofía de la proximitat, ja que és un autor català, doncs recomendado ser un català. Pero también está en castellano, escrito por él mismo también, no es una traducción ni nada, que es La resistencia íntima o Humano, demasiado humano, o tiene 3 o 4 libros parecidos. Y es un libro que también son menos de 200 páginas y es un libro que reflexiona sobre la moral, sobre una ontología. Es un libro de una filosofía muy literaria, muy poética, muy calmada, muy serena, muy poco obtusa y muy poco oscurizante. Es muy clara, muy sencilla, ¿no? Es como, ya lo dice los capítulos, es una filosofía del pan con aceite, de las tostadas, de hacerse el café. Es una filosofía mucho más calmada, que reflexiona, no por eso sin perder potencia intelectual, pero desde la mundanidad y desde la cotidianidad, ¿no? Y es la gran virtud que tiene, y por eso creo que es un libro que poco mucho, por muy poca formación filosófica que tenga, se puede entender, por eso lo he recomendado mucho. Y aparte, escribe muy bello. Y básicamente reflexiona sobre cuestiones que nos interpelan a todos, ¿no? Que es, mira, disgregación y resistencia, cartografía de la nada y la experiencia vital nihilista, volver a casa, elogio de la cotidianidad, básicamente cuidarse sin volverse narciso, no ceder al dogmatismo de la actualidad,
océano, desierto, no sé, es una filosofía más local, a mí es un regalo de Sant Jordi, pero vaya, que os la recomiendo mucho. Luego, ya saltando, paradójicamente, al padre, ¿no? Vamos a Platón. Leo, ¿por qué en un libro de de libros verdes me sacas este tocho de Gredos? Bien, porque son 3 libros, ¿vale? Esto es el Fedón, el Banquete y el Fedro. A mi parecer, 3 de los mejores, o sea, los 3 mejores diálogos platónicos a nivel de disfrute literario, ¿eh? Luego, como quizás la República también es una barbaridad, el Hipías, menor y mayor, el Gorgias es una pasada, yo qué sé, todo es una locura, ¿no? Las cartas, es maravilloso Platón. Pero digamos que a mí, ya sabéis que mis 2 diálogos favoritos con diferencia son el Banquete y el Fedro. El Fedro no me gusta tanto por la temática, porque si hay vida después de la muerte o no, o sobre la inmortalidad y demás, no es una temática que a mí me interese especialmente. Aunque es muy importante para entender la historia de la filosofía. Es decir, yo creo que sin la defensa que se hace en el... Hoy me trabo mucho, no sé qué me pasa. Si la defensa que se hace en el Fedón de el alma como inmortal, porque es una esencia, ¿no? Porque es simple, es indivisible y demás, no se puede comprender. Luego Aristóteles, luego la filosofía escolástica, toda la tradición cristiana, la propia idea de mónada, yo creo que es incomprensible sin esta tesis del alma, ¿no? O sea, creo que para toda la metafísica posterior es imprescindible este diálogo, ¿vale? Igual que podría serlo también, vamos a decirlo claro, ¿no? ¿Protágoras? No, el Parménides o el Teeto, ¿no? El Teeto sobre todo es como fundamental. Pero bueno, perdón, que se me va. Digamos que el Banquete y el Fedro se disfrutan muchísimo a nivel literario. Aparte, la temática del amor es una temática que poco mucho nos interpela mucho, ¿no? En Banquete todos los elogios que se hacen a la belleza y al eros y al amor me parecen muy, muy bonitos y muy interesantes, además todas las tesis que se plantean, ¿no? Y el completo literario que hay ahí. Y en el Fedro, pues a mí me gustan mucho las 2 temáticas que se reflexionan sobre la relación entre la memoria y la escritura, ¿no? Que de ahí, pues, toda la obra en relación al texto, ¿no? Y la gramatología y demás de Derrida no se entiende en el Fedro. Bueno, lo saca del Fedro, leyendo el Fedro de Platón, ¿no? Donde se debate también entre la sofística, entre la retórica, y se aborda también la cuestión del amor desde la óptica de la diferencia entre el amante y el amado, ¿no? Y se discute porque al principio un extranjero argumenta, o sea, como una persona que no es Sócrates, digamos, le argumenta al chico que es mejor ser amado que no ser amante, ¿no? O sea, es mejor ser amado que amar porque amar es una locura y te vuelves loco y demás. Pero entonces aquí es cuando Sócrates introduce esta idea de que quizás la locura no tiene por qué ser una cosa negativa, ¿no? O sea, como... Porque la inspiración de las musas es un espacio de locura, por eso se pone la toalla encima y demás. Pero digamos que la locura puede ser un impulso, ¿no? Y entonces es donde aparece esta metáfora tan bonita que si hay el mundo de las ideas, ¿no? Digamos, de los conceptos, de la verdad, en definitiva, ¿no? De alguna manera, digamos que el amor y el eros es un impulso, el amante es una fuerza que le lleva de alguna manera a asomar durante un momento, por un momento, la verdad y las ideas. Entonces, de alguna manera, el amor sería aquello que nos hace ser mejores, ¿no? Y nos lleva a ser a mejorar, y nos acerca a la verdad y a la belleza. Entonces, no sé, la verdad es que yo lo leería, creo que es lo vendido bastante bien, ¿no? Al menos a mí me lo parece. Luego, vamos con... Podríamos ir directamente al antiplatónico, ¿no? Que es Nietzsche. Pero bueno, vamos a pasar antes por Schiller. Si os interesa la cuestión estética, Friedrich Schiller, Cartas sobre la educación estética de la humanidad, me parece una barbaridad de libro. Es un libro que me he leído como... Lo he trabajado como 3 veces distintas, este libro, la verdad. Y las 3 veces lo he disfrutado como un enano. Qué librazo, qué librazo. Mirad, es que estas páginas, esto está trabajadete. Esto está bien trabajadete. Es un libro muy corto, son unas cartas, son 150 páginas. Y a mí este rollo de cómo se aborda la diferencia entre un estado visto como mecanismo, ¿no? Como mecanismo, como máquina,
en diferencia de visto como orgánico. Hay que entender que esto sucede en el contexto de la revolución industrial y toda la reacción romántica en contra de la capitalización de la vida y la organización del trabajo, ¿no? Y, digamos, la visión mecanicista sobre la propia vida, ¿no? Es una reacción ante ello, y Schiller defiende la estética y defiende la belleza y defiende la creatividad y el arte como una defensa y como una cosa necesaria para crear una humanidad orgánica donde la relación entre el individuo y el colectivo, entre lo general y lo concreto, entre las dos partes, ¿no? La parte sensible y la parte racional, de alguna manera se soluciona toda esta disputa y se llega a una visión del hombre, ¿no? Digamos, más lo que nosotros nos pensamos que es Da Vinci, por ejemplo, ¿no? O el hombre griego o el hombre renacentista, ¿no? Para acercarse aquí, para esta visión de total, ¿no? De conocimiento, de desenvolvencia, de una vida que no sea la supervivencia, sino que sea digna de ser vivida, como me trabo hoy. Digamos que una de las figuras más importantes es la de la belleza y la del arte, porque es lo que permite de alguna manera la antinomia, ¿no? De la sensibilidad con la razón resolverlo, ¿no? Recomiendo por eso tener alguna noción básica de Kant. Yo me lo leí sabiendo poquísimo, sin tener ni puñetera idea de Kant. O sea, yo la primera vez que me leí esto tan solo sabía tan solo sabía un poco de la moral kantiana y lo disfruté mucho, aunque cuando lo releí, conociendo un poquito más sobre la crítica de la razón pura y la crítica del juicio kantiana, la verdad es que es un libro que se disfruta mucho más. Pero nada, Schiller, qué decir, ¿no? Una de las figuras quizás más importantes junto con Goethe de todo el romanticismo y de todo el neoclasicismo. Bien, saltando a una figura posterior que rompe con todo, pues tenemos evidentemente a Friedrich Nietzsche, y he escogido El crepúsculo de los ídolos. También podría haber escogido El caminante y su sombra, porque también tiene un formato aforístico. ¿Pero por qué? Primero, porque son menos de 200 páginas. Segundo, porque a mí me parece uno de los libros quizás más completos de Nietzsche, ¿no? Si no habéis leído nada, quizás también os recomendaría El origen de la tragedia, que también es un libro corto y, a mi parecer, más bello que El crepúsculo de los ídolos. El crepúsculo de los ídolos, por eso, es quizás el libro más completo desde una perspectiva nietzscheana, porque tiene un poco de todo. Está hecho con aforismos, pero aforismos entrelazados entre ellos. Aborda la cuestión clásica del problema de Sócrates, el problema de Platón, el problema de Kant, el problema de Hegel, la necesidad de la reflexión sobre la importancia de la vida y la prevalencia de la vida, también la cuestión sobre la verdad y la mentira, que también se aborda en el ensayo. También se aborda la cuestión de, por ejemplo, la necesidad de destruir la tradición, la idea de sobre todo, que ya se introduce aquí como del Übermensch, ¿no? De esa destrucción creadora, ¿no? Que es una deconstrucción, por cierto. Vemos también, básicamente, un Nietzsche muy punzante, que también está muy próximo a la genealogía de la moral. Por momentos se pone más poético. No sé, me parece un libro muy completo, la verdad, de Nietzsche, y donde se abordan multitud de momentos interesantes, la sospecha. No sé, la verdad es que... No sé, también lo del intempestivo. No sé, me parece un libro muy completo de Nietzsche, y si os apetece leer al autor, pues creo que es una buena manera de adentrarse a él. Y no sé, es una lectura bastante recomendada, bastante recomendable, cortita, pida por ello. Luego, a mí me gusta más que Nietzsche, ya lo sabéis, es Soren Kierkegaard, lo disfruto bastante más que Nietzsche. ¿Qué decir, no? Tenéis un vídeo dedicado entero a un capítulo de este libro. Soren Kierkegaard, lo amo, mirad, tengo aquí un corazoncito hecho en la movida esta. Amo este libro, pero claro, os tiene que interesar la cuestión de... yo llegué a Kierkegaard hace unos cuantos años porque estuve rastreando básicamente el origen del existencialismo y se atribuye a Kierkegaard, aunque... si el existencialismo es un pensamiento de la inmanencia, ¿no? Digamos, donde quiere romper toda trascendencia, aunque el propio acaba volviendo trascendente y metafísica la propia idea de existencia por encima de esencia, pero bueno, está igual, convierte en la existencia la esencia, rompiendo la esencia, pero bueno, esto es otro tema. Digamos que aquí, en Kierkegaard, es verdad que hay un pensamiento como existencialista en un carácter como lo que se le dice de manera mundana, existencialismo, ¿no? Como esa ansiedad por la vida, la angustia, ¿no? La angustia es una figura fundamental, hacer esto o lo otro, el dolor de estar vivo y todas estas cosas sí que aparecen, eso es cierto, pero es un pensador de la metafísica y de la trascendencia, es decir,
Kierkegaard explora constantemente la cuestión de la trascendencia y los lugares. Una recomendación si vais a leer este libro. Es muy molón leer sobre un poquito de... como ver cómo explora el tema de Abraham e Isaac, ¿no? Es el tema, el tema principal. Y cómo especialmente el caballero, la renuncia, las distintas esferas o estratos de la realidad, de la existencia, perdón. Decir que si vais a este libro, olvidaos o intentad evitar, por favor, una interpretación de carácter biográfico sobre si Regina Olsen, sobre si Kierkegaard en su vida, no sé qué. Joder. Este libro no está escrito por Søren Kierkegaard. Este escrito está escrito por... No sé, ahora no me va a salir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por Johannes de Silentio, ¿de acuerdo? Este libro está escrito por Johannes de Silentio, que es... ¿cómo se puede decir? Es que me salía el otro. Este libro está escrito por Johannes de Silentio, que es uno de los seudónimos de Kierkegaard. Y si buscáis en internet Kierkegaard, los seudónimos son muy importantes, ¿de acuerdo? En mi vídeo explico esto. Entonces, si vais a este libro, no vayáis a buscar la vida del autor ni cosas de estas. Id al propio texto, ¿de acuerdo? El estudio preliminar no está mal. Por si queréis tener un poco de contexto de Kierkegaard, yo me he leído una biografía chulísima que hay que se llama El filósofo del corazón, pero intentad, por favor, si queréis tener contexto de su vida porque os interesa el tema, guay, pero no vayáis a buscar la confirmación de la vida en la obra, ¿de acuerdo? Porque la obra es triste, eso es triste porque esta obra tiene una potencia filosófica tan fuerte, es decir, aquí hay unos párrafos, es decir, las problematas son una barbaridad, es decir, a lo que le dediqué el vídeo, mirad esto como lo tengo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, pequeña? Esto, que es mi fondo de pantalla, de hecho. Esto es una barbaridad, ¿de acuerdo? Y buscar en esto que si Regina Olsen, que si no sé qué, es faltarle el respeto al texto. Porque este texto tiene una potencia filosófica que si uno... claro, es que estas problematas, yo la problemata 1, quizás me la he releído, no sé, unas 20 veces, una cosa así, o 25 o 30, yo qué sé, me estuve 3 semanas leyendo esto, dedicándole horas a leer esto cada día, y os puedo asegurar que la profundidad que hay en sus ideas, las imágenes que consigue generar, cómo hay una armonía tan fuerte entre la imagen y el concepto, que es apabullante, y la cantidad de cosas que consigue decir Kierkegaard, es impresionante. Kierkegaard tiene algo que es único leerlo porque es sorprendentemente resolutivo expresando lo inexpresable. Es que es increíble. De aquí Johannes de Silentio, ¿de acuerdo? Aquel que habla del silencio. Bien, saltemos. Algo completamente distinto. Walter Benjamin. Tesis sobre el concepto de historia. Si antes os he traído algo de política, pues ahora también algo de política, ¿no? La necesidad de introducir la teología en el materialismo. Las tesis sobre el concepto de historia, rompiendo en contra de la idea de progreso, en contra de la idea de la metáfora del ángel de la historia, que para mí es brutal. Me gustaría sacar un vídeo sobre Benjamin y los tesis del concepto de la historia, la verdad. El estudio introductorio me parece tremendo. Cómo básicamente... la propia idea de progreso es problemática, y me gusta mucho poner este libro en diálogo con la utopía no es una isla, porque tiene dos perspectivas muy diferentes, pero a la vez creo que sorprendentemente compatibles, ¿no? Y no sé qué deciros, que leer a Benjamin es una gozada, se lee muy bien, las tesis son muy cortitas, pero son muy potentes, y si no tenéis, yo tengo aquí iluminaciones, tengo la obra de arte, la era de la reproductibilidad técnica, que también es un ensayo brutal. Entonces, ya saltando, siguiendo con la fenomenología, que sería como Sartre, y ahora vienen fenomenólogos. Tenemos a Maurice Merleau-Ponty con El ojo y el espíritu. También, libro cortísimo, son 67 páginas. Me gocé que no veas este libro, pero mucho y muy fuerte, la verdad. A tomar por culo. Bueno, familia, se me han caído unos libros y me han empezado a caer cosas. Ahora la arreglaré. Bien, de Merleau-Ponty, El ojo y el espíritu. ¿Y qué deciros de este libro? Pues que es fenomenología, ¿de acuerdo? La teoría de la percepción de Ponty, pero se deja llevar mucho más por un lenguaje poético, muy bello. Es un libro un poco complicado, pero creo que suple la dificultad con la belleza. Es decir, uno le tolera... que hoy estoy, pero disléxico que te cagas. Estoy súper sopas, le tolera la dificultad por la belleza que tiene. Cosa que pasa con los libros posteriores también.
Y si os interesa la fenomenología, y en relación aquí, sobre todo, a la cuestión del arte, el ojo y el espíritu es como la fenomenología, y eso a medio camino, si os interesa la fenomenología y os interesa la cuestión estética y del arte, pues este libro me parece una muy buena opción. Y ya, los últimos dos, ya vamos cerrando, tenemos a construir, habitar, pensar, de Martin Heidegger, ¿no? He acabado con lo más difícil, por supuesto. También tenemos ahí el origen de la obra de arte, pero bueno, he escogido construir, habitar, pensar porque me parece un libro más interesante de leer, quizás suelto. Es decir, el origen de la obra de arte a mí quizás me gustó un pelín más, quizás, pero porque tenía todo el contexto del Dasein, tenía todo el contexto de Ser y Tiempo, de la obra de Heidegger, ¿no? Es un libro muy interesante, pero creo que hay que tener un contexto amplio de Heidegger. En cambio, construir, habitar, pensar, creo que leer por sí solo es más interesante. Y luego, los ensayos que hay después son súper chulos, de Jesús Adrián, shout out para Jesús Adrián. y construir, habitar, pensar plantea básicamente algo muy interesante que a mí me gusta mucho, que es qué es lo propio de un edificio, ¿no? Y reflexión sobre la idea de cómo el ser humano es aquel ser que su propiedad es como es el cuidado, pero es en el habitar, la capacidad de habitar un espacio y cómo darle un enfoque a la arquitectura, a lo arquitectónico desde el pensamiento y desde el cuidado y desde el habitar. Es decir, tiene unas reflexiones sobre el puente brutal. O sea, un puente no es un cacho de metal o de piedra o lo que sea. Un puente es aquello que tiene la capacidad de unir dos orillas, ¿no? Y en un sentido tanto de los dioses como en un sentido tanto literal. Es decir, no sé. La verdad es que Heidegger, el cabrón, es muy bueno y lo sabe. Es muy bello y lo sabe. Y nada, si os interesa, pues Heidegger creo que es una muy buena opción. Y luego, si os interesa la hermenéutica, pues tengo aquí Arte y Verdad de la Palabra. Si queréis leer a Gadamer, pero no tenéis tiempo o os da pereza leer Verdad y Método, esto es una colección de ensayos también, o sea que tiene esta virtud de que no es una obra entera, son ensayos, donde se explora la cuestión de... Haré un vídeo sobre esto, donde se explora la cuestión de la palabra, de la verdad que hay en la palabra, que no es la verdad de la ciencia, cómo la palabra surge de sí misma, una reflexión sobre la traducción, qué es traducir, qué es interpretar, qué es la diferencia de géneros literarios. No sé, me parece la verdad que muy interesante. Y son 150 paginitas también. Un libro más tocho, más grande. O sea, este se tarda más en leer, pero eso. No sé, ¿qué os ha parecido? Creo que leáis cualquiera de lo que os he dicho. Creo que va a ser una opción magnífica. Perdonad hoy que me costaba mucho. No sé qué me pasaba, que como que tenía la mandíbula cansada, no sé. Sin más. Y la lengua cansada, no sé. Me costaba hablar. Y nada, creo que es bastante interesante, creo que os ha dado unas buenas opciones y si leéis alguno, pues cuéntamelo. Y nada, un besazo. Nos vemos. Chao, chao.